¿Alguna vez has sentido que estás en un desierto espiritual, como si la oscuridad rodeara tu alma? He estado ahí, en momentos difíciles, cuando la tristeza y la desesperación parecían apoderarse de mi ser. Me di cuenta de que mis oraciones se convertían en simples palabras vacías, resonando sin propósito. El silencio que siguió fue ensordecedor, y el campo por el que solía caminar con el Señor se había convertido en un lugar árido y árido. Las lágrimas que se acumulaban en mis ojos ya no eran señal de un corazón roto que buscaba la presencia de Dios. Eran un reflejo, quizás, de un alma que se sentía prisionera. Muchos de vosotros podéis entenderlo. Has estado rezando, pero la sensación de que tus palabras no llegan al cielo es real y angustiosa. Te preguntas, ¿por qué mis oraciones parecen ineficaces? ¿Dónde está Dios cuando más le necesito? Lo que antes era un diálogo íntimo se convierte en un monólogo sin vida. Y es en este espacio, en esta desesperación, donde quiero traerte esperanza. El apóstol Pablo nos ofrece una verdad poderosa en Romanos 8:26, porque no sabemos lo que pediremos, sino que el propio Espíritu intercede por nosotros. Este pasaje revela una profundidad en la oración que muchos de nosotros no exploramos del todo. La verdadera oración no es solo recitar palabras, es un encuentro de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, un grito que va más allá de lo que nuestros labios pueden expresar. Por lo tanto, la clave para una oración efectiva es entregarse al Espíritu de Dios, permitiéndole guiar nuestros pensamientos y deseos. Imagínate en el desierto, con la sed ardiendo en tu alma, y entonces escuchas la voz del Espíritu preguntando, ¿quieres ser renovado? ¿Quieres que tus oraciones vuelvan a tener sentido? El Espíritu no solo quiere escucharnos, sino que quiere que nos entreguemos totalmente a Él. Si sigues caminando con el estilo de vida que has estado viviendo, este es el camino seguro hacia la estancación espiritual. Dios no quiere que tu vida de oración se suspenda en un ciclo de repetición y vacío. Te llama a una nueva dimensión de relación con Él. ¿Recuerdas esas historias en la Biblia donde la gente clamaba al Señor en sus momentos de desesperación? Recuerdo a Jena, que, ante su dolor y su anhelo por un hijo, clamó al Señor hasta que su voz se volvió solo un silencio interior. Pero su corazón ardía, y a través de esa rendición, Dios escuchó su clamor. La respuesta de Dios no solo estaba en la concesión de un hijo, sino en la transformación de su espíritu. Si te sientes atascado, sabes que tu oración no tiene efecto. Quiero que sepas que esta situación puede cambiar, que el Espíritu Santo entre en este desorden y traiga renovación, que interceda por ti. No tienes que enfrentarte a esto solo. En tiempos de desesperación, entiende que la verdadera oración en el Espíritu nos conduce a la liberación y a la profundidad espiritual. No es solo cuestión de hablar, es una invitación a experimentar el poder transformador de nuestro Dios. Así que os pregunto, ¿estáis listos para romper con la oración vacía? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón y permitir que el Espíritu interceda por ti? Ven, busquemos juntos esa profundidad que Dios nos ha reservado, porque cuando realmente nos rendimos, la transformación está garantizada. A partir de hoy, que tus palabras ya no estén vacías, sino llenas de la vida del Espíritu que fluye dentro de ti. En nuestro camino espiritual, es esencial que pongamos la mirada en las lagunas que el enemigo intenta explotar en nuestra alma. La vida contemporánea, con sus demandas diarias y distracciones constantes, puede convertirse en un campo de batalla donde perdemos la conexión con el Señor. Al reflexionar sobre esto, me pregunto, ¿cuántas veces he aclamado a Dios por su dirección, pero las distracciones y preocupaciones de la vida cotidiana han nublado mi visión espiritual? Esto nos ha pasado a muchos de nosotros. Estas distracciones pueden ser sutiles, casi imperceptibles, pero es en su sutileza donde provocan una desviación significativa en nuestra vida de oración. Recordemos que en la carrera espiritual, cada pequeña desviación nos aleja de la meta. La verdad es que todos enfrentamos momentos de fragilidad, momentos en los que nuestras oraciones parecen perderse en el viento. En 1 Corintios 10:12, Pablo nos advierte, entonces, si alguien cree que está de pie, que tenga cuidado para que no caiga. Esta profunda sabiduría nos recuerda que debemos estar atentos. Un solo error puede hacernos tropezar. Al reflexionar sobre la vida de oración, recuerdo historias de gigantes de la fe que enfrentaron la adversidad y encontraron fortaleza en la oración. Por ejemplo, piensa en David. A menudo se encontraba rodeado de enemigos, perseguido, aislado. Sin embargo,
Fue en medio de estas dificultades cuando escribió los Salmos, clamando a Dios pidiendo ayuda. No se dejaba desanimar por la tristeza o la soledad. Al contrario, intensificó su búsqueda de la presencia de Dios. Sigo preguntándome, ¿cuántas veces dejamos que los desafíos de la vida nos impidan buscar al Señor? Si te sientes atascado, si tus oraciones ya no parecen tener efecto, debes saber que no estás solo. Esta es una condición humana a la que muchos nos enfrentamos. Sin embargo, la buena noticia es que esto puede cambiar. El Espíritu Santo está atento a cada uno de nosotros, y cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él, todo puede transformarse. En Romanos 8:26, Pablo dice, porque no sabemos lo que pediremos, sino que el propio Espíritu intercede por nosotros. Aquí está la clave. Incluso cuando no sabemos orar, tenemos la promesa de que el Espíritu Santo intercede por nosotros, trayendo renovación y esperanza. En este punto, es importante reflexionar. ¿Qué le pasa a mi vida de oración? ¿Realmente busco una relación con Dios o solo un momento de tranquilidad? La oración no es solo un acto de hablar a Dios, sino una batalla espiritual, donde mi espíritu y el Espíritu Santo se alinean. La resistencia en nuestra vida de oración puede venir de nuestra propia visión limitada de lo que significa orar. No podemos ver la oración como una simple exigencia que hay que cumplir, sino como un deseo profundo de conectar con nuestro Creador. Así que os insto a que no os rindáis. El proceso puede ser arduo, pero Dios prefiere almas rotas y genuinamente buscando antes que oraciones recitadas mecánicamente. Necesitamos reconocer nuestras debilidades y presentarlas ante Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata la respuesta de Dios en su propia fragilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta paradoja de la dureza de la vida es el fundamento sobre el que debemos construir nuestra fuerza. El reconocimiento de la fragilidad nos lleva a una posición de verdadera dependencia del Señor. Imagina la escena. Tú, en un momento de desesperación, te pones ante Dios con el corazón roto. Es un acto de rendición. Esta rendición no es señal de debilidad, sino de fortaleza, de valentía en la búsqueda de lo que realmente importa. El Señor quiere que cada uno de nosotros tenga un diálogo sincero con Él. Cada vez que reconocemos nuestras limitaciones, hacemos espacio para que Él entre y renueve nuestras vidas. Es fácil desviar la atención hacia otras fuentes de fuerza. Sin embargo, el único que realmente puede cambiar nuestras vidas es Dios. Puedes preguntarte, ¿cómo puedo acceder entonces a esta renovación? ¿Cómo puedo volver a una vida de oración ferviente? La respuesta está en la sumisión al Espíritu. En Gálatas 5:16, Pablo nos dice, pero yo digo, caminad en el Espíritu, y nunca satisfaréis la lujuria de la carne. Esta es una cláusula importante que se aplica a nuestra vida de oración. Si queremos revitalizarnos espiritualmente, debemos someternos al Espíritu Santo y permitir que Él nos guíe en nuestro clamor. Es en este espacio de vulnerabilidad donde encontramos la verdad. No te preocupes cuando sientas que no estás a la altura en tu vida de oración. Eso forma parte del proceso. Cuando nos abrimos, permitiendo que la fragilidad tome su lugar, el Espíritu Santo ve nuestros corazones dispuestos y realiza la sanación necesaria en nuestro espíritu. En su palabra, Dios nos promete que no desprecia a un corazón roto. Salmos 51:17. Por lo tanto, no huyas de tus debilidades. Enfréntate a ellos y colócalos al pie de la cruz. Tu vida de oración tiene la capacidad de transformarse drásticamente. Una oración simple pero sincera puede traer cambios profundos. ¿Quieres que tus palabras se conviertan en un llanto de verdad? Así que, empieza a orar, pero ora con fe, con la seguridad de que el Señor te escuchará. Y así como los profetas de Israel clamaron y vieron moverse la mano de Dios, tú también puedes experimentar el poder transformador de la oración en tu vida. Por eso, os animo. Buscad esta nueva profundidad. Crea un espacio para que el Espíritu Santo actúe en ti, intercediendo en favor de tus debilidades. Reserva tiempo cada día, por pequeño que sea, para estar en la presencia de Dios. Comparte tu corazón con Él, aunque sea en oración silenciosa. Verás cómo, al entregarte a esta comunión, tus palabras ya no serán vacías, sino que fluirán con la vida del Espíritu que habita en ti. Que la transformación que buscas comience hoy, mientras buscas la presencia del Señor con todo tu corazón. Cuando hablamos de renovación, es vital reconocer que esta transformación no ocurre de forma aislada.
Dios desea rodearnos de un contexto de comunidad y pertenencia, donde la oración también sea una práctica compartida. El Espíritu Santo no solo habla a nuestros corazones individualmente, sino que nos une como cuerpo de Cristo, y juntos generamos un grito colectivo capaz de mover montañas. Piensa en la poderosa narrativa del libro de los Hechos. Allí, en los capítulos 1 y 2, vemos a los discípulos reunidos en el mismo lugar, en un momento de ferviente búsqueda de Dios, y el resultado fue la manifestación del propio Espíritu, que descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Esta dinámica nos enseña que la unidad en la oración genera gran fortaleza. Muchos de nosotros, en momentos de debilidad o soledad, podemos sentir que no formamos parte de esa comunidad. Las voces del mundo y las mentiras que el enemigo lanza a nuestras mentes nos llevan a creer que estamos solos en la batalla. Sin embargo, en Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no abandonando nuestra asamblea, como algunos tienen costumbre, sino admonetándonos unos a otros, y tanto más a medida que veis acercarse ese día. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros como parte de ese cuerpo, y eso incluye traer la luz de la oración comunitaria a nuestras vidas. Cuando oramos juntos, no solo nos fortalecemos mutuamente, sino que también nos unimos en un propósito mayor. Recuerda lo que dice Jesús en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Qué maravilloso es saber que, a medida que nos reunimos, la presencia de Jesús se vuelve palpable entre nosotros. Esto no debe ser un mero ritual, sino más bien una experiencia vibrante y convivial. Cree que, al unirte a otros en oración, puedes presenciar la poderosa presencia del Señor en tu interior. Esto no significa que la vida de oración esté exenta de desafíos. Nos enfrentamos a batallas espirituales que pueden parecer insuperables. Demasiadas veces rezamos y simplemente no vemos resultados inmediatos. En tiempos de adversidad, el diablo puede intentar sembrar dudas en nuestros corazones, haciéndonos cuestionar si Dios realmente escucha nuestras súplicas. Sin embargo, es precisamente en estas dificultades donde estamos llamados a perseverar. Romanos 12:12 nos anima a alegrarnos en la esperanza, ser pacientes en la tribulación y perseverar en la oración. Este es un mandato claro de que nuestra oración debe estar basada en la fe y la esperanza, independientemente de las circunstancias. En los momentos en que yo mismo enfrenté desafíos en la vida de oración, encontraba consuelo en la historia de Job. Job sufrió pérdidas inimaginables y, aún en su dolor, no dejó de clamar al Señor. ¿Qué podemos aprender de él? Que incluso en situaciones que parecen desesperadas, la oración es el medio por el cual encontramos sustento. Fue en su aflicción que Job declaró: aunque hable, mi dolor no se alivia, y si guardo silencio, ¿qué alivio me traerá? Job 16:6. Estos versículos revelan una profunda comprensión de que la oración verdadera es una expresión honesta de nuestras luchas y desafíos al Señor. Cuando ponemos nuestro corazón en oración sincera, incluso en medio del dolor y la desesperación, podemos estar seguros de que Dios está escuchando. Una oración llena de honestidad puede ser un acto de fe. Abrir nuestro corazón al Señor implica reconocer que Él es el único que puede transformar nuestras circunstancias y traer esperanza donde antes había desesperación, así como hizo con Hannah, dándole no solo un hijo, sino una nueva perspectiva de la vida. También quiere hacer esto por nosotros. A menudo, la resistencia a la oración proviene de la falta de propósito. Es fácil caer en un ciclo de oraciones repetidas mecánicamente, sin considerar lo que realmente queremos que Dios haga en nuestras vidas. Una invitación que quiero extenderos hoy es que en vuestras próximas oraciones no solo busques pedir, sino entender lo que Dios quiere revelarte. Pregúntale: Señor, ¿qué es esta situación a la que me enfrento intentando enseñarme? Esto es una invitación a una relación más profunda con Dios, un flujo continuo de diálogo en el que ponemos nuestra vida y nuestro propósito en sus manos. A veces, puede parecer que nuestras oraciones no van acompañadas de respuestas, y ese silencio puede ser desalentador. Recuerda que Dios no guarda silencio porque no le importe, sino que a menudo nos llama a esperar y crecer. El Salmo 27:14 nos dice: Esperad al Señor, acurruca y fortalece tu corazón, por lo tanto, esperad al Señor. Esto nos enseña que esperar forma parte del proceso de construir la fe.
Te animo a que no te desanimes por el tiempo que lleva. Cada oración que rezamos es una semilla plantada en las manos de quien es fiel para regarla y darle vida. Cuando perseveramos en la oración, incluso sin ver resultados inmediatos, estamos creando un testimonio en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Al cerrar este tiempo juntos, quiero invitaros a reflexionar sobre vuestra propia relación con la oración. ¿Te has cerrado al Espíritu Santo? ¿Has resistido la búsqueda de comunión con otros en la fe? Es hora de romper estas barreras. Busca la renovación que Dios quiere proporcionarte, no solo en tu vida personal, sino también como cuerpo. Sé intencionado al buscar la presencia de Dios, terreno fértil para tus oraciones, y renueva tu compromiso de permanecer en comunión constante con el Espíritu. La transformación que anhelas puede comenzar con un paso sencillo, la elección de abrir tu corazón y clamar al Señor con sinceridad. Reúneos en oración con otros, clamad juntos, compartid vuestra angustia y permitid que esta experiencia no solo renove vuestra vida, sino que también fortalezca vuestro espíritu y el de la comunidad que os rodea. Unámonos en la búsqueda constante de la presencia de Dios y de la vida que Él quiere que tengamos, donde la oración ferviente es solo el comienzo de una relación transformadora. Así sea en el nombre de Jesús. A medida que profundizamos en la práctica de la oración y buscamos la renovación en nuestras vidas, es esencial reflexionar sobre la dimensión espiritual en la que operamos. Aquí quiero hablar sobre la guerra espiritual, que a menudo rodeamos en este proceso. La palabra de Dios nos advierte en Efesios 6:12, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. Esta verdad nos invita a estar alerta, porque nuestra lucha no es solo física o emocional, sino espiritual. Es fundamental entender que al participar en una oración ferviente, estás entrando en un campo de batalla. Una batalla que puede ser invisible, pero que tiene repercusiones reales en nuestras vidas. Esto se intensifica especialmente cuando decides comprometerte seriamente a acercarte a Dios y ser una luz en la vida de los demás. El enemigo no quedará satisfecho. Intentará desanimarte, sembrar dudas y poner obstáculos en tu camino. Sin embargo, aquí está la buena noticia. Disponemos de un arsenal espiritual. En 2 Corintios 10, 4, 5 leemos: porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas, destruyendo consejos y todo lo elevado que se exalta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que la oración es una de nuestras armas más poderosas. Cuando oramos, invocamos el poder de Dios para cambiar las circunstancias y derrotar a las fuerzas que intentan resistirse. Cada vez que clamas al Señor, estás activando el poder celestial que puede romper las cadenas que tú y otros enfrentáis. Así que os insto, no olvidéis cubrir vuestras oraciones con la armadura de Dios. En Efesios 6:13, el apóstol Pablo nos enseña a vestirnos con toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo y mantenernos firmes. Ponte el casco de la salvación, la coraza de la justicia y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mientras ores, que cada palabra que salga de tu boca esté en línea con la verdad que encuentras en las Escrituras. Esto no solo fortalece su fe, sino que también activa la maravillosa capacidad de intervenir en el mundo o ante quienes lo necesitan. Además, es importante reconocer el papel de la intercesión en la oración. La intercesión no es solo una responsabilidad, sino un privilegio. Es una forma de amar y servir. Cuando oramos por quienes nos rodean, nos convertimos en portadores de la gracia de Dios en sus vidas. La Biblia está llena de historias de intercesores. Piensa en Moisés, que clamó a Dios para que perdonara al pueblo de Israel, o en Daniel, que se volvió en oración y confesión en nombre de su nación. Estas historias nos muestran que la intercesión es el corazón de Dios en acción, y estamos invitados a participar en esa misión. Cuando te pones en intercesión, estás arrojando luz sobre la oscuridad de la vida de alguien. Piensa en alguien a quien quieres, que está pasando por un mal momento. ¿Qué tal dedicarle un tiempo especial en oración a esta persona? No un momento rápido, sino un momento de entrega, pidiendo al Señor que entre en su vida con poder. Puede que te sorprendan los cambios que siguen. La intercesión es una práctica que transforma vidas, genera esperanza y activa la presencia de Dios en diversas situaciones. Y si te encuentras en un periodo de sequía,
Si luchas con dudas o incertidumbres, recuerda que la oración es una forma de cultivar y nutrir tu espíritu. X. Es importante insertar la palabra de Dios en tus oraciones. En 1 Juan 5, 14, 15, leemos que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le pedimos. Cuando alineamos nuestras oraciones con las promesas y la voluntad de Dios, no solo creamos intimidad, sino que también nos aseguramos de que nuestras peticiones estén rodeadas por el poder de su voluntad. Esto nos da la confianza y el valor para seguir buscando. A veces, la respuesta a nuestras oraciones puede no manifestarse de la manera que imaginábamos, o puede tardar más de lo que pensábamos. Es en este momento cuando nuestro carácter se forma y nuestra fe se pone a prueba. ¿Cómo demostramos nuestra fe dentro de la expectativa? ¿Cómo nos mantendremos firmes cuando el acceso a la respuesta parezca lejano? Esto nos lleva de nuevo al Salmo 27, 14. Esperad al Señor, acurruca y fortalece tu corazón. Por lo tanto, esperad al Señor. Aquí nos encontramos en el corazón de la espera activa. A menudo, podemos ver la espera como tiempo perdido, pero en realidad es una oportunidad para creer y conformarse con las promesas de Dios. El proceso de esperar puede ser doloroso y agotador, pero es necesario, porque durante este tiempo el Señor está obrando en nosotros. Está moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparando nuestros corazones para lo que está por venir. Por tanto, todo este tiempo de espera es una oportunidad valiosa para crecer. Mientras esperamos a Él, nos convertimos en testigos vivos del poder y las promesas de Dios en nuestras vidas. Esto nos da una perspectiva vívida de lo que significa vivir por fe. Por eso, te invito a cultivar ese corazón de espera, a abrazar el camino y a someterte a lo que Dios está haciendo en ti. Cuando te comprometes a rezar y esperar con confianza, te conviertes en una luz para quienes te rodean y que también están luchando. Tu fe será contagiosa. Otros también se inspirarán para servir al Señor. En conclusión, que tu vida de oración se convierta en un espacio vibrante para el diálogo con Dios. Que tus peticiones vayan acompañadas de la armadura de tu fe. Que tu intercesión sea un acto de amor y que tus momentos de espera sean una oportunidad de crecimiento. Todos enfrentamos desafíos y obstáculos, pero por la gracia de Dios podemos superarlos y vivir al máximo. Que el Señor bendiga tu camino de oración y te convierta en un instrumento poderoso en sus manos. Que tu vida sea un testimonio de fe y esperanza, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Recuerda que el Señor escucha cada oración y trabaja para ti, y que al comprometerte a buscar su rostro, estarás invirtiendo en las promesas eternas y la transformación que Dios desea lograr en tu corazón. Amén. Cuando hablamos de oración, es inevitable que también consideremos el impacto que tiene en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. La oración es más que un simple acto de súplica. Es un diálogo continuo con nuestro Creador, una invitación a un compromiso profundo con lo divino. Cuando entramos en este espacio sagrado de comunión, empezamos a ver las cosas desde una nueva perspectiva, la verdadera perspectiva de la fe. En la vida de muchos, la oración se convierte en un ancla. Es un lugar donde encontramos consuelo en las tormentas de la vida. Pero ¿qué pasa cuando la tormenta no para? ¿Qué decir cuando la respuesta que esperamos no llega en el momento que queremos? Aquí encontramos la esencia de lo que significa esperar al Señor. Esperar es un acto de fe, es echar nuestras inseguridades a los pies de Jesús y creer que Él tiene el control de todo. En Romanos 8:28 se nos recuerda que sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Cuando oramos, incluso cuando las respuestas no son inmediatas, debemos recordar que Dios siempre está actuando en cada circunstancia, moldeándonos y preparándonos para lo que está por venir. A veces, esperar puede hacernos sentir solos o abandonados. Es normal que el desánimo se cuele en nuestro corazón, pero es precisamente en estos momentos cuando debemos recordar lo que dicen las Escrituras. El Salmo 46:10 nos enseña: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Dios nos llama a la quietud para que podamos percibir su presencia en medio del caos. Aunque no escuchemos la respuesta que deseamos, Dios está delante de nosotros, sosteniéndonos. Es en el silencio donde a menudo encontramos la mayor revelación de su gracia. Sí,
Esperar puede ser un periodo difícil, pero no es un periodo estéril. Durante esta fase, Dios suele trabajar en nuestro carácter, desarrollando virtudes que nos prepararán para los desafíos que vienen. En Santiago 1, 3, 4, leemos que, sabiendo que la prueba de vuestra fe trabaja paciencia, y la paciencia tiene su obra perfecta, para que seas perfecta y completa, sin deficiencias alguna. La paciencia generada por la espera es una herramienta poderosa en nuestras manos, que nos prepara y fortalece, no solo para nosotros mismos, sino para que también podamos acoger y ayudar a quienes lo necesitan. El apóstol Pablo nos ofrece una visión alentadora sobre la espera en Romanos 5, 3, 5, donde dice que también nos glorificamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia, experiencia, y experiencia, esperanza. Mira la secuencia. De tribulaciones producimos paciencia, luego experiencia y finalmente esperanza. Esa esperanza es lo que nos mantiene en pie, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Es esta esperanza la que debería impulsarnos a orar, a mantenernos firmes y a permanecer en comunión con los demás que nos rodean. En tiempos de espera es vital que busquemos la compañía de los demás. La oración comunitaria no solo nos fortalece, sino que también nos anima a no rendirnos. Nunca subestimes el poder del apoyo de hermanos y hermanas en Cristo. La Biblia nos dice que, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Esto nos da la seguridad de que Cristo está presente cuando, como cuerpo, nos reunimos para orar en unidad. Cuando rezamos juntos, las barreras se derrumban. Nuestra fe nos multiplica y fortalece mutuamente. Hay un poder transformador en la unidad de la oración, pues las oraciones de uno pueden ser la respuesta a las necesidades de otro. A través de la intercesión, nos convertimos en portavoces de la gracia de Dios, y la esperanza que encontramos en las Escrituras se convierte en un testimonio vivo para quienes nos rodean. Consideremos el ejemplo de la iglesia primitiva, tal como se describe en Hechos 2. Se entregaron a la oración y a la comunión, y, como resultado, vieron milagros, sanaciones y la salvación de las almas. Fue un movimiento de oración que desencadenó una explosión de fe y transformación en la comunidad. Esto nos muestra que, al unirnos en la oración, somos agentes del reino de Dios, trayendo el cambio directamente a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos entonces aplicar esto a nuestra vida cotidiana? Empieza abriendo tu corazón y tu hogar para orar con los demás. Podría ser tu grupo de amigos de la iglesia, tu familia o compañeros de trabajo que estén abiertos al diálogo sobre la fe. Cread espacios donde podáis reuniros para compartir lo que estáis pasando e interceder unos por otros ante Dios. Cuando te enfrentes a una situación difícil, sé honesto y ábrete. No tengas miedo de exponer tus dificultades. Esto crea un espacio seguro para que otros también se abran. La vulnerabilidad es un aliado poderoso en la comunidad de fe, ya que nos recuerda que todos enfrentamos batallas y que juntos podemos superarlas. Recuerda, toda oración unida es una semilla plantada que da fruto. Además, lleva un diario de oración, registrando tus súplicas, tus vigilias y las respuestas que recibes, incluso las pequeñas pruebas de la acción de Dios. Cuando tu fe flaquea, esta práctica puede servir como testimonio de la fidelidad de Dios en tu vida a lo largo del tiempo. Al mirar atrás y ver cómo Él ha actuado, nuestra esperanza se restaura y nos impulsa a continuar la búsqueda. Por último, anímate a mirarte, no solo a ti mismo, sino también a otros que necesitan oración. Siempre que conozcas a alguien que esté pasando por un momento, no dudes en tomar la libertad de rezar por esa persona. Tu implicación puede ser un catalizador para cambios maravillosos. Esto significa que tu camino de oración no es solo para tu beneficio, sino también para que seas portador de la esperanza de Dios, para quienes aún no la conocen. La oración es una vocación, es una llamada a estar en unión con Dios y con los demás. Es un llamado a actuar con fe y acción. Que a partir de hoy, arraigues tu vida en esta poderosa práctica, viviendo la transformación que trae y siendo un agente de cambio no solo en tu vida, sino en la de quienes te rodean. Deja que tu vida de oración se convierta en un testimonio que brille con la esperanza y la renovación que sabemos que solo puede venir de ti. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. En este punto de nuestro camino espiritual, necesitamos explorar un tema crucial que atraviesa la vida de todo cristiano: la obediencia a Dios. Es cierto que la oración nos conecta con el Señor,
Nos fortalece en nuestras debilidades y nos da valor para afrontar la adversidad. Pero la verdadera marca de un discípulo de Cristo no es solo su capacidad para orar, sino también su disposición a obedecer la voz de Dios. Cuando respondemos a su llamado y estamos dispuestos a seguirle, abrimos las puertas a transformaciones profundas en nuestras vidas. Empecemos con un ejemplo claro de la palabra de Dios. Abraham. Es conocido como el padre de la fe, pero debemos recordar que su fe se manifestaba en su disposición a obedecer. En Génesis 12, 1-4, Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra, su pariente, y fuera a un lugar que él le mostraría. Imagina dejarlo todo y seguir un camino desconocido. La obediencia de Abraham fue un acto radical de fe que cambió no solo su vida, sino la historia de la humanidad. No dudó, y eso se consideró justicia. La obediencia puede no ser fácil, especialmente cuando no vemos el final del camino que tenemos por delante. A veces Dios nos llama a actuar en tiempos de incertidumbre o dolor. Recuerda que en Hebreos 11, Pablo nos habla de la fe de los antiguos y señala cómo no lograron el pleno cumplimiento de sus promesas en vida, sino que perseveraron en la fe y la obediencia. Todos murieron en la fe, no habiendo recibido las promesas, sino viéndolas de lejos y creyéndolas. Hebreos 11:13. Esto nos enseña que nuestra obediencia a Dios no se limita solo a lo que podemos entender o ver. Es un acto de confianza, una entrega total al Señor. En nuestras propias vidas, la obediencia puede manifestarse de diferentes maneras. Puede significar renunciar a algo que amamos, perdonar a alguien que nos ha hecho daño o incluso ser llamados a servir en un ministerio que nos desafíe. Cada acto de obediencia es una oportunidad no solo para manifestar nuestra fe, sino también para dar testimonio del poder de Dios que nos rodea. Cuando obedecemos, tenemos la oportunidad de emerger como reflejos del amor de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Piensa en cómo se refleja esto en tu vida. ¿Alguna vez has sentido una llamada de Dios para hacer algo, pero has dudado en obedecer? Esto puede ser un paso de fe, como comenzar un nuevo ministerio, iniciar una relación o perdonar un antiguo dolor. Cada uno de estos pasos es una forma de decir sí a Dios y a las posibilidades que Él tiene para ti. Obedecer al Señor no significa que no tengamos dificultades o dificultades. Más bien, puede significar entrar en batallas que requieren fe y dependencia divina. Mira la vida de Gideon en Jueces 6. Dios le llamó cuando se sentía más insignificante y débil. Cuando Dios se reveló a Gedeón y le llamó a liberar a Israel de los madianitas, Gedeón no tenía confianza en sus propias capacidades, pero Dios respondió que estaría con él. La historia de Gideón es una poderosa ilustración de cómo Dios puede usar a quienes se sienten débiles e insuficientes para lograr grandes cosas. La obediencia de Gideón al seguir lo que Dios le ordenaba, incluso cuando los recursos parecían escasos, marcó toda la diferencia en la conquista de la libertad. Reconocer nuestra debilidad es una parte crucial de la obediencia. Hay un principio fundamental contenido en las Escrituras que enfatiza que en nuestra debilidad, el poder de Dios se hace perfecto. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: Mi gracia os basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos enseña que, en lugar de ocultar nuestras debilidades, debemos presentarlas ante Dios. Podemos clamar por su fuerza para que nos ayude en cada paso que Él nos ordene dar. Reflexionemos también sobre la importancia de la obediencia colectiva, no solo la obediencia individual. Cuando un cuerpo se une en obediencia a la palabra de Dios, pueden suceder grandes cosas. Piensa en la iglesia primitiva, en Hechos 2. Estaban juntos, perseverando en la oración y obedeciendo la enseñanza de los apóstoles. Su unidad en la obediencia generó un poderoso movimiento del Espíritu Santo que no solo transformó sus vidas, sino que también llegó a miles. Cuando estamos juntos, de acuerdo en oración y buscando obedecer al Señor, Él hace maravillas. Así como hizo el Señor en la vida de Israel, quiere hacerlo entre nosotros. Él llama a un compromiso que va más allá de la individualidad, un llamado a caminar juntos a la luz de la obediencia. Esto requiere unidad, amor y un corazón dispuesto a derribar barreras entre nosotros, que trabajemos juntos en oración y acción, alineando nuestros corazones en fidelidad a Cristo. Si te preguntas cómo puedes empezar a practicar la obediencia en tu vida, considera pequeñas acciones. Obedecer puede ser tan sencillo como escuchar la voz de Dios en medio de la vida cotidiana. Si pone a alguien en tu corazón, ora por esa persona.
Si Él te pide que sirvas a alguien, hazlo con alegría. Si sientes que te llama a un nuevo ministerio, busca la orientación necesaria y da el paso decisivo. Empieza a ser proactivo en tu fe y observa cómo Dios usa tu obediencia para manifestarse de formas extraordinarias en tu vida y en la de los demás. En conclusión, quiero que recuerdes que el Señor valora nuestra obediencia. Nos invita a entrar en una alianza con Él, donde somos instrumentos de su gracia. Que tu vida esté marcada por la disposición a obedecerle, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Seamos un pueblo que ora, que se apoya mutuamente y que, sobre todo, diga sí a los mandamientos de nuestro Dios. Que seamos conocidos como aquellos que confían y obedecen al Señor, cambiando el curso de la historia con nuestros actos de fe. Amén. En nuestro camino de fe, es esencial entender que la esperanza es un recurso fundamental para navegar las tormentas de la vida. Hoy quiero compartir sobre el poder transformador de la esperanza. La esperanza no es solo esperar que ocurra algo bueno, sino una base firme en las promesas de Dios. Debe echar raíces en nosotros como el ancla que nos sostiene en medio de las olas de incertidumbre. Cuando miramos la palabra de Dios, encontramos referencias que nos animan a mantener viva la esperanza. En Romanos 15:13, Pablo nos asegura que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo nos recuerda que la esperanza es un don que viene directamente de Dios y que no depende de circunstancias externas. Necesito que te des cuenta de esto. La esperanza que Dios ofrece es superior a cualquier problema que podamos enfrentar. Lo que necesitamos es abrirnos a esta esperanza, permitir que entre en nuestro corazón y mente. A menudo, la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables. Puede ser una enfermedad, una crisis financiera, una relación rota o una llamada que parece imposible de responder. En esos momentos, es natural sentirse desanimado. Sin embargo, es precisamente en estas horas donde la esperanza debe ser nuestra guía. La historia de Job nos enseña a perseverar, incluso cuando nos arrebatan todo. Job no permitió que sus pérdidas le alejaran de Dios. Mantuvo su esperanza en sí mismo y, como resultado, vio su fin más bendecido que su comienzo. Job 42:12. Por eso te pregunto, ¿cómo puedes alimentar la esperanza en tu corazón? Una práctica eficaz es a través de la oración. La oración es un medio poderoso por el cual hablamos con Dios y expresamos nuestras preocupaciones y necesidades. En Filipenses 4:6-7 encontramos la instrucción de no preocuparnos por nada, sino por todo, mediante la oración y la súplica, para presentar nuestras peticiones a Dios. Estos pasajes nos aseguran que, al hacerlo, nuestro corazón y mente estarán guardados en Jesucristo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la paz que genera? La paz es un resultado directo de entregar nuestras ansiedades a Dios. Cuando hacemos esto, la duda y el miedo deben dar paso a la esperanza y la serenidad. Además, podemos cultivar la esperanza a través de la meditación sobre las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios nunca nos abandonará. En Deuteronomio 31:8 leemos: El Señor es quien va delante de vosotros. Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. Este versículo es un recordatorio poderoso de que, independientemente de lo que enfrentemos, Dios está con nosotros. Meditar en su palabra nos da una perspectiva superior, donde podemos ver más allá de las dificultades. Pero no podemos hablar de esperanza sin mencionar la importancia de buscarla en comunidad. Cuando nos unimos como cuerpo de Cristo, estamos llamados a animarnos y elevarnos unos a otros. En Hebreos 10:24-25, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no abandonando la reunión de nosotros mismos, como es costumbre de algunos, sino admonestándonos unos a otros. Necesitamos estar siempre juntos, compartir nuestros desafíos y victorias, y así crear un entorno impregnado de esperanza. Cuando un miembro de la comunidad se desanima, otros pueden unirse para recordarle las promesas de Dios, reavivando su fe. Un testimonio impactante proviene de la vida de una mujer llamada María, una madre que atravesó grandes dificultades al ver a su hijo luchar contra una enfermedad grave. Mary decidió unirse a un grupo de oración en su iglesia y, mientras compartía sus dificultades, estuvo rodeada de personas que rezaban con ella y por ella. Juntos, clamaron a Dios y, gracias al apoyo mutuo, la esperanza comenzó a florecer en sus corazones
incluso cuando la batalla parecía más oscura. La comunidad no solo le tomó la mano en oración, sino que también la apoyó de diversas maneras prácticas. El hijo de Mary finalmente recibió el tratamiento necesario y ella salió de esa experiencia con una fe aún más fuerte, no solo la suya propia, sino la de toda su comunidad. Esta es la fuerza de la esperanza colectiva. Otro aspecto vital de la esperanza es que no depende del resultado que esperamos. Aprendemos a confiar en Dios, aunque la respuesta no llegue en la forma que imaginamos. Recordemos que la esperanza no es un contrato con Dios. Más que una petición para que todo salga según nuestro plan, es confiar en su soberanía. En Proverbios 3, 5, 6, se nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Cuando hacemos esto, abrimos la puerta para que Dios actúe de formas que no siempre podemos imaginar. Además, la esperanza debe ser una marca visible en nuestras vidas. Compartiendo las buenas noticias, compartiendo las promesas de Dios y mostrando esa esperanza en nuestras acciones, impactamos el mundo que nos rodea. Las personas, en su trabajo, en su escuela o en sus vecinos, necesitan ver la esperanza viva y activa que es Cristo en nosotros. A través de pequeños actos de bondad y gestos de amor, reflejamos la luz de Cristo e inspiramos esperanza en medio de la desesperanza. Una vez más, te animo a que te preguntes, ¿estás viviendo con esperanza? ¿Qué pasos puede dar hoy para avanzar en esta dirección? Si te encuentras atrapado en un ciclo de desesperación o duda, empieza a rezar. Cuando te levantes por la mañana, da gracias a Dios por la nueva oportunidad de vivir. Meditad sobre las escrituras que hablan de su bondad y de las promesas que hizo a su pueblo. Acércate a quienes te rodean y que necesitan ánimo y ofrece tus palabras de esperanza. Recuerda, una palabra de esperanza puede ser todo lo que uno necesita para reavivar la llama de la fe en uno mismo. La esperanza es un regalo y una responsabilidad que llevamos como seguidores de Cristo. Que seas portador de ese don, no solo para ti, sino también para un mundo que anhela liberación y luz. Que la esperanza sea tu ancla y tu fortaleza en cada nuevo día. Reafirmamos que nuestra esperanza no es una ilusión, sino una certeza inquebrantable en las promesas de Dios. Y así, juntos, que vivamos esta esperanza siendo testigos de la bondad y fidelidad de nuestro Señor. Amén. A medida que avanzamos en este camino de fe, es fundamental que hablemos sobre la acción que debe acompañar nuestra esperanza y obediencia. Es un placer saber que tenemos un Dios que nos ama y nos da esperanza, pero la verdadera transformación en nuestras vidas y en las vidas que nos rodean ocurre cuando llevamos esa esperanza a la práctica, demostrando nuestra fe a través de acciones concretas. Por eso hoy quiero que consideremos cómo podemos ser agentes de cambio en el mundo, reflejando la luz de Cristo donde quiera que vayamos. En Santiago 2:17 encontramos un recordatorio poderoso. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto nos muestra que nuestra fe no puede ser solo una creencia teórica, sino que debe manifestarse en acciones que glorifiquen a Dios. Debemos cuestionar cómo nuestra fe y esperanza se traducen en nuestra vida diaria. Cada pequeña acción representa una oportunidad para ser sal y luz en este mundo, y al actuar, no solo cumplimos el llamado de Dios, sino que también influimos positivamente en las vidas que nos rodean. Recuerdo una historia que siempre me conmueve. Durante uno de los momentos más difíciles de mi vida, tras perder a un querido amigo, me encontré en un estado de profunda tristeza. Un domingo, cuando sentía que no podía ir a la iglesia, un hermano en Cristo me sorprendió con una visita. Traía comida y, lo más importante, aportaba amor. En vez de dejarme sola, pasó la tarde hablando, escuchando y rezando conmigo. Esa simple acción me recordó el amor de Cristo en tiempos de sufrimiento. Esa experiencia no solo me trajo alivio, sino que también revitalizó mi fe. No solo dijo que oraba por mí, sino que se puso en acción, demostrando lo que significa ser la mano y el corazón de Dios en tiempos de necesidad. Cuando leemos en Gálatas 6:2, se nos instruye a cargar con las cargas de los demás, y así cumpliréis la ley de Cristo. ¿Qué significa esto en nuestra realidad? ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra comunidad? A menudo nos encontramos con personas que están luchando, enfrentándose a batallas que no podemos ver. Ya sea el dolor de una pérdida, un diagnóstico médico desafiante o luchar contra la soledad. Como cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a ser una red de apoyo,
Cuando recordamos que nuestra misión va más allá de nosotros mismos, nos sentimos libres para actuar con amor. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la generosidad. En 2 Corintios 9:7 aprendemos que Dios ama al dador hilarante. La generosidad no se limita solo a donaciones económicas. También implica dar nuestro tiempo, nuestra atención y nuestros recursos emocionales. ¿Qué puedes ofrecer? ¿Cómo puedes ser una bendición en la vida de alguien esta semana? Podemos involucrarnos en ministerios que alimentan a quienes lo necesitan, visitar residencias de ancianos o incluso ofrecer ayuda a un vecino que está pasando por un momento difícil. La forma en que elegimos servirnos unos a otros crea oportunidades para que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Además de la comunidad y la generosidad, también debemos recordar que la acción puede surgir de un deseo generado por el amor hacia los demás. Jesús nos enseña en Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor no es solo un sentimiento, sino que debe manifestarse en acciones prácticas. Cuando miramos las necesidades de quienes nos rodean y decidimos actuar, estamos haciendo más que cumplir un mandamiento. Estamos viviendo el propósito del amor que se nos ha confiado. Recientemente, fui testigo de un testimonio contundente de una joven que se sintió llamada a ayudar a niños necesitados en su ciudad. Empezó poco a poco, organizando una recogida de ropa y comida en su propia iglesia. Con el tiempo, la iniciativa creció. Con solo unos pocos voluntarios, lograron recaudar una gran cantidad de donaciones y organizaron un evento de distribución. Al compartir el amor de Cristo a través de esa acción, no solo ayudó a cubrir las necesidades físicas, sino que también sembró semillas de esperanza en la vida de esos niños. Este ejemplo nos muestra que no necesitamos ser un gran ministerio ni tener muchos recursos para impactar vidas. Podemos empezar donde estamos, con lo que tenemos. Dios no nos pide hacer lo que está más allá de nuestras capacidades. Nos llama a ser fieles en las pequeñas cosas. Y a medida que somos fieles, Él nos abre puertas y nos da oportunidades para actuar de formas aún más significativas. Anhelo que cada uno de nosotros descubra dónde Dios nos llama a actuar. ¿Cómo quiere Él que utilices los dones y talentos que se te han dado? A veces puede significar liderazgo en un nuevo ministerio, pero otras veces también puede ser simplemente ser un buen oyente o un hombro en el que apoyarse. Verás, las acciones no tienen por qué ser grandilocuentes. Lo que importa es que estén motivados por el amor y la esperanza que hemos recibido de Dios. Si te cuesta encontrar tu lugar, no dudes en contactar con tu iglesia, tus pastores o tus líderes. Pueden ayudarte a encontrar un área de servicio que se alinee con tus dones. Además, tómate un momento para rezar sobre cómo puedes involucrarte y a quién puedes ayudar. Y no olvidemos que, mientras nos dedicamos a actuar, también debemos permanecer en oración constante. La oración es nuestra línea directa con Dios y debe ser la base de todas nuestras acciones. Cuando oramos, pedimos dirección, fuerza y sabiduría, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. En Efesios 6:18, se nos exhorta a orar en todo momento, en todas las circunstancias. Es la oración la que nos conecta con el poder de Dios, que fortalece nuestras acciones. Por eso, al reflexionar sobre tu vida, tu esperanza y tu fe, recuerda que tus acciones tienen el potencial de ser un testimonio poderoso para los demás. Que tu fe se traduzca en acciones que reflejen a Cristo y que seas un agente de amor y esperanza en este mundo que tanto lo necesita. Que recordemos que hemos sido llamados a vivir no solo para nosotros mismos, sino para los demás, en completa obediencia y amor por Dios. Amados, al cerrar este mensaje, os invito a comprometeros a ser agentes de transformación, a ser aquel que no solo cree, sino que actúa. Seamos la luz de este mundo, y así glorifiquemos a Dios en todas las cosas. Que nos conceda la sabiduría y el valor para actuar, y que nuestras vidas se reflejen en el trabajo que realizamos. Amén. Mientras seguimos explorando la profundidad de nuestro llamado como seguidores de Cristo, debemos centrar nuestra atención en uno de los temas más centrales y desafiantes de la vida cristiana, el perdón. Hablar de perdón no es solo abordar un tema, es conocer un principio que, cuando se entiende y aplica plenamente, puede transformar nuestras vidas y relaciones de formas poderosas. El perdón es la esencia del mensaje de Cristo y, como tal, es central en nuestro camino de fe. En Mateo 6, 14, 15, Jesús hace una declaración impactante.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Este versículo nos presenta un desafío, pero también una promesa. El perdón que ofrecemos a los demás está intrínsecamente ligado al perdón que recibimos de Dios. Esto nos muestra que nuestro camino con Dios está profundamente influido por cómo tratamos a quienes nos hacen daño. Permítanme compartir con vosotros una historia que ilustra cómo el perdón puede ser liberador. María, una mujer a la que admiraba mucho, estaba atormentada por la traición de una amiga en la que confiaba. Al descubrir que esta amiga había hablado mal de ella y difundido rumores que afectaban su reputación, María se vio consumida por la ira y el resentimiento. Estaba atrapada en un ciclo de amargura que afectaba a todos los aspectos de su vida, haciéndola infeliz y angustiada. Una noche, durante un servicio, el mensaje del pastor habló sobre el poder del perdón y cómo no es solo un mandamiento, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al oír estas palabras, María empezó a entender que, mientras guardara ese rencor, se estaba encerrando a sí misma. Decidió que necesitaba perdonar. No sabía cómo, pero incluso antes de salir del servicio, empezó a orar, pidiendo a Dios que la ayudara. Mientras se permitía sentir el amor y la gracia de Dios, la pesada carga de resentimiento se disipaba poco a poco. 2 semanas después, María se reunió con su amigo para hablar, no para enfrentarse a él, sino para compartir cómo la situación le había dolido. Expresó su dolor y, en un acto de valentía, liberó el perdón. El amigo, sorprendido por su actitud, se disculpó sinceramente, y este gesto trajo reconciliación. Lo más increíble es que, al perdonar, Mary no solo cambió su relación con él, sino que también transformó su propia vida. Sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo, como si sus cadenas se hubieran roto. Esta historia nos muestra que el perdón no es una cuestión de debilidad, sino de fortaleza. Y, queridos hermanos y hermanas, también depende de nosotros considerar, ¿hay heridas que necesitamos liberar en nuestras vidas? A menudo guardamos resentimientos que, con el tiempo, se convierten en heridas abiertas. Pero el perdón, como observé en la vida de María, nos ofrece la oportunidad de liberarnos de esta carga. Es esencial destacar que el perdón no justifica el error del otro, sino que nos permite encontrar la paz. En Romanos 12:19, la palabra nos dice: No os vengáis, amados, sino que ded paso a la ira, porque está escrito: La venganza es mía, recompensaré, dice el Señor. Entender que la venganza pertenece a Dios nos ayuda a liberar el deseo de venganza y a sanar nuestras heridas con la sanación divina. También es crucial que abordemos el perdón que necesitamos darnos a nosotros mismos. Muchos de nosotros cargamos con depósitos de culpa y vergüenza por errores pasados que nos persiguen. Es fácil quedar atrapado en un ciclo de autocrítica, pero esa no es la intención de Dios para nosotros. Quiere que entremos en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. En 1 Juan 1:9 se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esta verdad nos muestra que la libertad de la culpa es un acto de fe y un paso hacia la libertad. El perdón trae consigo la promesa de renovación y restauración. Es un instrumento en manos de Dios para sanar nuestras heridas y protegernos de la amargura. Al perdonar, quitamos las cadenas que nos atan y abrimos la puerta para que la alegría de Dios entre en nuestro corazón. En Efesios 4:32 se nos anima a ser bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo os perdonó a vosotros. Este llamamiento reafirma que tenemos la responsabilidad, no solo de perdonar, sino de ser ciudadanos del reino que promueven el perdón y la reconciliación. ¿Qué podemos hacer para experimentar esta verdad más plenamente en nuestras vidas? Comencemos el camino del perdón a través de la oración. Un buen ejercicio es hacer una lista de las personas a las que sientes que necesitas perdonar, no solo los demás, sino también Él mismo. Lleva estos asuntos ante Dios. Pide al Señor que toque tu corazón y te dé la fuerza que necesitas para liberar ese perdón. Una aplicación práctica de esta búsqueda del perdón es reflexionar sobre por qué dudamos en perdonar a los demás. A veces imaginamos que perdonar hace que la ofensa parezca insignificante, pero esto no es lo que el Señor nos enseña. Perdonar es reconocer el dolor que la ofensa ha causado, pero decidir no permitir que esa ofensa defina nuestras vidas y relaciones. Al liberar a quienes nos han hecho daño, nos abrimos a un futuro de paz, amor
y propósito. La libertad que surge del perdón es una experiencia profundamente personal, pero también puede multiplicarse en nuestra comunidad. Un entorno donde se cultiva el perdón es un lugar donde el amor fluye libremente, un espacio seguro para el crecimiento y la transformación, donde las personas pueden encontrar apoyo en las dificultades y celebrar juntos las victorias. Por lo tanto, aunque proponemos perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, que también seamos ejemplos de este amor y perdón, que nuestras acciones sean un reflejo del corazón de Cristo, que su luz brille a través de nosotros, mostrando al mundo que somos verdaderos seguidores que adoptan el perdón como un estilo de vida. La práctica del perdón no solo transforma las relaciones, sino que crea una cultura de paz y armonía. En conclusión, te animo a que abraces el perdón como un regalo de Dios. Al hacerlo, nos liberamos de las cadenas de la amargura y permitimos que el amor de Cristo brille en todos los aspectos de nuestra vida. Que seamos una generación que viva en un estado continuo de perdón, mostrando al mundo que, incluso ante las ofensas, elegimos amar y perdonar. Deja que tu corazón experimente esta liberación y transforme no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Amén. Al hablar del perdón y su importancia, también debemos considerar otro aspecto esencial de la vida cristiana que está profundamente ligado a esta práctica: el amor. El amor es la esencia del cristianismo, y la forma en que amamos a los demás está directamente relacionada con nuestra capacidad de perdonar. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, nos recuerda que incluso las mayores maravillas y logros de la vida son vacíos sin amor. Afirma: aunque hable con lenguas de hombres y de ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que suena o un teléfono de abrazo que resona. Esta afirmación nos presenta una verdad fundamental. Todo lo que hacemos debe estar impregnado de amor. ¿Cómo podemos, entonces, aplicar el amor en nuestras vidas de tal manera que florezca y nos ayude no solo a perdonar, sino a construir relaciones sanas y significativas? La respuesta está en reconocer que el amor verdadero no es un sentimiento pasajero, sino una elección deliberada y un acto de voluntad. En Juan 15, 2 y 13, Jesús nos instruye claramente: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. No hay mayor amor que este, que un hombre dé su vida por sus amigos. Este amor sacrificial es lo que nos llama a elevar nuestras relaciones a un nuevo nivel. Cuando amamos de esta manera, estamos dispuestos a sacrificarnos, a anteponer los intereses de los demás a los nuestros, y a menudo a perdonar incluso cuando no merecemos. También es necesario entender que el amor no es solo una acción, es una postura del corazón. Cuando amamos, hacemos todo lo posible por entender al otro, por ver más allá de los defectos y limitaciones. A veces, será un gran desafío. Recuerdo a un hermano en la fe llamado Daniel, que enfrentó la dolorosa realidad de ser abandonado por su esposa tras años de matrimonio. Esta traición le dejó devastado, y la amargura amenazó con consumir su vida. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por el dolor, Daniel decidió buscar a Dios fervientemente en oración. Comenzó a estudiar las Escrituras, a meditar sobre el amor que Cristo mostraba, y con el tiempo se dio cuenta de que, aunque su dolor era profundo, era ese mismo amor el que podía sanarle. Fue en este proceso cuando Daniel entendió que, si quería seguir adelante, tendría que perdonar a su esposa y, más importante aún, elegir amar. No minimizaba el dolor que había sufrido, sino que decidía no dejar que el odio y el rechazo definieran ni su vida ni su futuro. Comenzó a rezar por su exmujer, pidiendo a Dios que la sanara y restaurara. El simple hecho de rezar por ella ayudó a Daniel a liberar la amargura que sentía. Con el tiempo, no solo pudo perdonarla, sino que también encontró un nuevo propósito en su vida. Se dedicó a ayudar a otras parejas en dificultades, aportando palabras de ánimo y apoyo, basadas en su propia experiencia. El amor que le conmovía no solo trajo sanación a su alma, sino que inspiró a otros a buscar la reconciliación y el perdón en sus vidas. Como Daniel, estamos llamados a poner el amor en acción. Esto nos lleva a dedicar nuestro tiempo y energías a servir a los demás. El amor no es solo un sentimiento que guardamos dentro, es un llamado a la acción. En Gálatas 5:13, Pablo nos enseña: porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad, pero no uséis la libertad como una oportunidad para la carne, sino servidos unos a otros con amor. Este versículo enfatiza que la libertad que tenemos en Cristo debe manifestarse en amor y servicio.
Veamos también cómo Jesús nos enseñó a amar a través de sus acciones. No solo hablaba de amor, lo ejemplificó en su vida. Se acercó a los marginados, curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y cuidó de aquellos a quienes la sociedad despreciaba. Cada interacción de Jesús reflejaba la esencia del amor de Dios en acción. Al seguir sus pasos, nos convertimos en instrumentos de transformación en la vida de quienes nos rodean. Un aspecto importante a considerar sobre el amor es su capacidad para sanar heridas profundas. En Santiago 5:16 se nos instruye a confesar nuestras faltas unos a otros y a orar por los demás, para que seamos sanados. Es a través del amor y la vulnerabilidad que experimentamos sanación, tanto en nuestras vidas como en la de nuestros hermanos. Al abrir nuestro corazón, compartir nuestras luchas y rezar juntos, creamos un espacio seguro donde el amor se vuelve palpable y el perdón encuentra un hogar. Sin embargo, vivir así no es fácil. Hay desafíos, hay miedos y a menudo hay barreras que debemos superar. El mundo que nos rodea nos anima a guardar rencor, a buscar justicia a nuestra manera, pero Jesús nos invita a romper estos ciclos de retribución. En Lucas 6:27-28, Él nos dice: «Pero a vosotros que os escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendicid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian». Este no es un mensaje popular, pero tiene un propósito radical. La práctica del amor, al igual que el perdón, nos desafía a ir más allá de lo común y natural. Amar nos llama a actuar, incluso cuando no nos apetece, y perdonar forma parte de ese camino. Cada acto de amor, por pequeño que sea, tiene el poder de transformar vidas y entornos. Puede ser un simple gesto de amabilidad o una palabra de ánimo. Una sonrisa puede alegrar el día de alguien, mientras que un acto de cuidado puede cambiar una historia. Por lo tanto, al reflexionar sobre las acciones de amor y perdón, nos llevamos a una nueva comprensión, que nos comprometamos a vivir una vida que refleje el carácter de Cristo en cada acción, cada decisión y cada relación. Que el amor no solo habite en nosotros, sino que desborda hacia quienes nos rodean. Seamos conocidos como sus seguidores, no solo por nuestras palabras, sino principalmente por nuestras acciones, que están impulsadas por el amor y el sincero deseo de ver transformación en la vida de quienes nos rodean. Concluyo animándote a abrazar el amor y el perdón como partes integrales de tu vida. Al hacerlo, no solo vivirás en libertad, sino que te convertirás en un faro de esperanza y transformación para todos los que te rodean. Que la luz de Cristo brille en nosotros y a través de nosotros, mostrando al mundo el poder del amor que activa el perdón. Que siempre reflejemos la gracia que hemos recibido en nuestras interacciones y que seamos un testimonio vivo del amor redentor de nuestro Señor. Amén. Al explorar la importancia del amor y el perdón en nuestras vidas, no podemos olvidar un elemento fundamental que sustenta estas prácticas: la fe. La fe no es solo un concepto abstracto, es una fuerza que nos impulsa a actuar en conformidad con la palabra de Dios, ayudándonos a vivir de maneras que reflejen el carácter de Cristo. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Esta convicción es esencial cuando nos desafiamos a amar y perdonar, incluso en las situaciones más difíciles. Cuando hablamos de fe, a menudo pensamos en confiar en que Dios cubrirá nuestras necesidades, pero también es una llamada a creer que estamos empoderados para vivir de maneras que parecen estar más allá de nosotros mismos. Nunca subestimes el poder de la fe para mover montañas. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 17:20. Si tienes fe como una semilla de mostaza, dirás a este monte: id de aquí para allá, y él pasará, y nada será imposible para ti. Eso es alentador. La fe nos enseña que cuando ponemos nuestro amor y perdón en manos de Dios, Él transforma lo imposible en lo posible. Un ejemplo vívido de esto se encuentra en la historia de Jorge, un hombre que enfrentó enormes perturbaciones en su vida. Jorge creció en un hogar disfuncional, donde la falta de amor y perdón estaba arraigada. Al ver a su padre pelearse repetidamente y finalmente abandonar a la familia, Jorge creció lleno de ira y resentimiento. Se cerró emocionalmente, jurando no volver a confiar en nadie. Pero cuando escuchó hablar de Jesús por primera vez en un grupo juvenil de la iglesia, algo empezó a cambiar. Sintió una inquietud interior que le llevó a buscar más de la palabra de Dios. Con el tiempo,
Al leer sobre el amor incondicional de Cristo y el perdón ofrecido en la cruz, George se dio cuenta de que su amargura le estaba aislando, impidiéndole vivir la vida plena que Dios le había dado a él. Se enfrentaba a una elección: continuar en este ciclo de dolor o dejar que la fe le guiara hacia la libertad. Con fe, Jorge decidió dar un paso valiente y enfrentarse a su pasado. Empezó a rezar por su padre, algo que antes parecía imposible. Cada oración era un pequeño acto de fe, y notó que, al rezar, su corazón se aligeraba. Entonces comenzó a buscar no solo el perdón para su padre, sino también la capacidad de amarse a sí mismo y a los demás. En Romanos 5:5 leemos que la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Jorge empezó a experimentar esa esperanza, un amor renovador que le liberó de sus ataduras. Pronto, George se encontró en una posición en la que podía reconciliarse con su padre. No sabía qué esperar, pero estaba dispuesto a dar ese paso de fe. Cuando se conocieron y George expresó su perdón, se encontró no solo liberando a su padre de la culpa, sino también a sí mismo del peso del pasado. El diálogo fue profundo y emotivo, y tras ese encuentro, Jorge sintió que una nueva vida comenzaba. Se dio cuenta de que, aunque su historia había tenido sus sombras, la luz de Cristo ahora iluminaba su camino. Ese es el poder de la fe. No es solo una creencia ciega, es una invitación a lanzarse a una relación activa con Dios. Es mirar más allá de lo que vemos y creer que hay más de Dios en nosotros. Es para asegurarnos de que Él está actuando en nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias nos digan lo contrario. Sin embargo, este camino de fe también conlleva desafíos y luchas. Las Escrituras mencionan que el camino es cada vez más estrecho, algo que debemos recordar en nuestro paseo. En Mateo 7:14, Jesús dijo: «Porque la puerta es estrecha, y la que conduce a la vida es angosta, y pocos la encuentran». La fe es un reto, y aferrarse a ella puede ser laborioso, pero te animo, no te rindas. Cada día que te propones amar y perdonar, practicas tu fe. Las dificultades no invalidan la fe, lo refuerzan. Puede que escuches la voz de la duda susurrando que no puedes perdonar o que el amor se siente como una carga pesada, pero recordad, en Filipenses 4:13, Pablo nos asegura: «Puedo hacer todo por Cristo que me fortalece». Aquí tienes la clave. Nuestra fuerza viene de Él. Cuando nos sentimos débiles, podemos apoyarnos en su fuerza y Él nos capacita para amar y perdonar de formas que nunca imaginamos posibles. Por tanto, que llevemos nuestra fe a todos los aspectos de nuestra vida diaria. Cuando despiertes, clama a Dios, pidiendo que su presencia y dirección estén presentes en cada decisión e interacción. Al saludar a un vecino, al responder a un correo electrónico de un compañero o al tratar con un familiar, recuerda el amor y el perdón que estás llamado a compartir. Esto comienza con pequeños gestos que, al sumarse, se convierten en un testimonio poderoso de quién es Dios en nosotros. Una práctica que puede ayudarnos a cultivar esta fe es la meditación sobre la palabra. Cuanto más llenemos nuestra mente de verdades bíblicas, más fortaleceremos nuestra fe. Al afirmar las promesas de Dios en nuestras vidas, nos volvemos más conscientes de sus acciones y menos propensos a dejarnos llevar por las circunstancias. Así que haz de la lectura de la Biblia un hábito diario, permitiendo que los versículos habiten abundantemente en ti, y observa cómo crece tu fe, al igual que tu capacidad de amar y perdonar. Deja que la fe sea el ancla que te sostenga. No importa los desafíos que enfrentes, recuerda que Dios está al mando. Nunca nos ha abandonado y siempre es fiel a sus promesas. Pídele que aumente tu fe para que puedas ver más allá del dolor, más allá del resentimiento, más allá del miedo. En conclusión, te animo a construir tu vida sobre la roca de la fe. Haz espacio para que la fe desborde en amor y perdón, y observa cómo ocurren las transformaciones a tu alrededor. Cuando hagas esto, la luz de Cristo brillará a través de ti, y muchos se verán afectados. Que nuestra vida juntos se convierta en un testimonio de esperanza y amor transformador, mostrando que con fe podemos hacer todo lo que Dios nos llame a hacer. Amén. Al reflexionar sobre la fe, el amor y el perdón, es imposible ignorar otra dimensión fundamental de este camino: la importancia de la comunidad. Dios nos creó no para vivir en aislamiento, sino para estar en comunión unos con otros. En Efesios 2:19 leemos que
Ya no sois extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y de la casa de Dios. Eso es poderoso. Cada uno de nosotros desempeña un papel crucial en el cuerpo de Cristo. Cuando pensamos en comunidad, es natural imaginar la iglesia, un lugar de culto donde nos reunimos para escuchar la palabra y animarnos mutuamente. Sin embargo, la comunidad va más allá de un edificio o un servicio dominical. La verdadera comunidad está formada por las relaciones. Es en la convivencia diaria, en las interacciones, en las dificultades y las alegrías, donde experimentamos la realidad del amor de Cristo entre nosotros. En Hechos 2:42 leemos sobre la iglesia primitiva, que estaba dedicada a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el compartir el pan y las oraciones. Esta dedicación dio lugar a una comunidad fuerte y unida, llena de la alegría del Señor. Permítanme compartir una historia inspiradora sobre la fortaleza de la comunidad. Conocí a un grupo de jóvenes que decidieron unirse para apoyar a uno de ellos, Felipe, que estaba luchando contra la depresión. Philip se había retirado de todos, aislándose en su angustia. Sus amigos, al ver esto, se preocuparon y, en lugar de dejarle solo, decidieron actuar. Se reunieron para orar y buscar la guía de Dios sobre cómo podrían ayudar a Felipe. Lo que ocurrió después fue una demostración extraordinaria del amor de Cristo en acción. Comenzaron las visitas. Una vez a la semana, siempre que era posible, un grupo de amigos iba a casa de Felipe para llevarle a un parque, tomar un tentempié o simplemente charlar. Con el tiempo, Felipe empezó a responder a su amistad y cariño. Se abrió sobre sus dificultades y, poco a poco, empezó a sentir el contacto con la realidad. No fue una solución rápida, pero la persistencia de su comunidad marcó toda la diferencia. Fueron pacientes y mostraron amor, incluso en los días más difíciles. En este proceso, Felipe redescubrió la importancia del grupo de apoyo. En Gálatas 6:2, Pablo nos exhorta: «Llevad los demás las cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo». Este versículo capta el corazón de la comunidad cristiana. No solo estamos aquí para celebrar juntos, sino para soportar las cargas de los demás, para caminar codo con codo en tiempos difíciles. La comunidad también nos ofrece espacio para crecer y transformarnos. Cuando estamos rodeados de personas que nos animan, podemos fortalecernos en nuestra fe. A menudo, Dios utiliza a nuestros hermanos y hermanas en Cristo para confrontarnos con amor, impulsándonos a un lugar de crecimiento espiritual. En Proverbios 27:17 leemos: «Así como el hierro afila el hierro, así el hombre afila a su compañero». Nos recuerda que nuestras interacciones con los demás son el horno para nuestra mejora. A veces la vida puede ser difícil y podemos sentirnos desanimados. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando necesitamos a la comunidad. En 1 Tesalonicenses 5:11 se dice la recomendación: «Por tanto, consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, como vosotros también». Esto no es solo un consejo, es un llamado a la acción. La palabra edificar implica elevar a las personas, ofrecer ánimo y apoyo. Cuando hablamos palabras de vida y esperanza, participamos en el plan de Dios para edificarnos unos a otros. Sin embargo, es importante recordar que formar parte de una comunidad también significa estar dispuesto a servir. No se trata solo de recibir apoyo, sino de acercarse a los demás. Recuerdo una vez que mi iglesia organizó un evento para recolectar alimentos para quienes lo necesitaban. Fue increíble ver a tantos unirse para servir. Jóvenes y mayores, familias y solteros, todos implicados con el propósito de marcar la diferencia en la vida de alguien. Cuando terminamos el servicio, lo que más llamó la atención no solo fue la cantidad de comida recogida, sino la alegría visible en la vida de cada uno de los participantes. La unión en torno a un propósito común generó un ambiente de amor y cooperación. La participación activa en la comunidad nos enseña sobre empatía y compasión. Cada uno de nosotros enfrenta dificultades y batallas, pero al compartir nuestras historias encontramos apoyo. En Romanos 2:15 se nos exhorta a alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Esto significa que nuestra comunidad debe reflejar la diversidad y las experiencias que todos vivimos, y esto debería unirnos, no dividirnos. Al participar en esta comunión, se nos desafía a ir más allá de la superficialidad. La verdadera conexión se basa en la vulnerabilidad, abrirnos a los demás, compartir nuestras verdaderas luchas y victorias, crea lazos más profundos.
Un estudio social reveló que las personas que practican la vulnerabilidad y la autenticidad en sus relaciones tienen mayores niveles de satisfacción con la vida. Esto también tiene un paralelismo profundo en el mundo espiritual. Cuando nos permitimos ser vulnerables, estamos haciendo un acto de fe, confiando en que la comunidad de fe puede acogernos y apoyarnos. Tanto el amor, el perdón como la fe son realidades que florecen en un entorno comunitario. Mira a tu alrededor. ¿Quién en tu vida necesita amor? ¿Quién necesita tu perdón? ¿Cómo puedes contribuir a tu comunidad? Si aún no te sientes parte de una comunidad de fe, te animo a conectar. No subestimes la importancia de encontrar un grupo donde puedas crecer y sentirte animado en tu camino con Cristo. Al ser intencionadamente implicados y activos en la comunidad, no solo podemos transformar vidas individuales, sino también la comunidad en su conjunto. El testimonio de amor y perdón presenta una imagen de lo que significa vivir en armonía con el cuerpo de Cristo. Seamos luz, amor y gracia unos con otros, sorprendiendo al mundo con la evidencia de que seguimos a Jesús, que nos ha unido en un solo cuerpo. En conclusión, que siempre busquemos oportunidades para vivir en comunidad, sabiendo que somos más fuertes juntos, que nuestras acciones y palabras reflejaban la luz de Cristo en un mundo que a menudo está envuelto en oscuridad. Que siempre tengamos el valor de amar, perdonar, apoyarnos y construirnos mutuamente. Al hacerlo, nos convertimos en un faro de esperanza y vida, un verdadero testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Que nos bendiga mientras recorráis este camino juntos. Amén. Mientras caminamos juntos en este camino de amor, perdón, fe y comunidad, llegamos a un tema que complementa todo lo anterior de una manera esencial: el papel de la esperanza en nuestras vidas. La esperanza es como un ancla para el alma. Sin esperanza, las dificultades de la vida pueden volverse desesperadas, pero con esperanza encontramos la fuerza para resistir y seguir adelante. En Romanos 15:13, Pablo nos enseña: ahora el Dios de la esperanza os llene de alegría y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este verso es poderoso. Nos recuerda que es Dios mismo quien nos llena de esperanza, y que no debemos buscar esa esperanza en las circunstancias ni en los demás. Es Él quien nos promete alegría y paz, incluso en medio de las tormentas de la vida. Permítanme compartir una historia que ejemplifica el poder transformador de la esperanza. Había un hombre llamado Ricardo que siempre parecía tenerlo todo en su vida. Era muy querido para todos, un buen padre, un amigo leal y un profesional respetado. Sin embargo, tras la fachada de una vida perfecta, enfrentaba batallas internas que muchos a su alrededor no podían comprender. Tras la repentina muerte de su esposa, Richard se hundió en un mar de desesperación. El dolor se convirtió en una tristeza profunda, y sintió que esa esperanza había desaparecido de su vida. Ricardo se estaba aislando, alejándose de sus amigos y de la comunidad. No quería ser una carga para nadie, creía que necesitaba enfrentarse a este dolor solo. Pero en un momento de debilidad, decidió regresar a la iglesia, aunque fuera a regañadientes. Al entrar, sintió una oleada de amor incondicional envolverle. No lo sabía, pero la comunidad ya rezaba por él. El pastor, al verlo, justo cuando le predicó, habló sobre la esperanza que existe en Cristo, sobre cómo las promesas de Dios nunca fallan. La palabra del pastor fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad que envolvía a Ricardo. Empezó a ver su dolor bajo una nueva luz. Escuchar los testimonios de otros que también habían luchado y encontrado esperanza en Cristo trajo nueva vida a su vida. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo nos recuerda que por eso no perdemos el ánimo. Más bien, aunque nuestro hombre exterior se corroe, el hombre interior se renueva día tras día. Porque nuestra aflicción ligera trabaja para nosotros por un momento un peso eterno de gloria muy fina. Esta verdad le tocó el alma y resonó profundamente en su corazón. Ricardo decidió abrirse con los amigos de los que se había alejado. Compartió su lucha, y lo que fue una batalla solitaria se convirtió en un camino de sanación. No solo recibió apoyo, sino que también empezó a servir de apoyo para otros que estaban en situaciones similares. El grupo de amigos le animó a unirse a un grupo de apoyo para el duelo, donde no solo encontró consuelo, sino también un espacio seguro para compartir sus emociones y la esperanza que renacía en su interior. La esperanza, al fin y al cabo, no es solo un sentimiento, es una elección.
Es elegir creer que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece oscuro. Es tener fe en que algo bueno puede surgir incluso de las situaciones más difíciles. Cuando Ricardo empezó a poner en práctica esta esperanza, empezó a ver la vida con nuevos ojos. Decidió que la memoria de su esposa no estaría marcada por la tristeza, sino por la esperanza y alegría que ella siempre había traído a su vida. En la palabra, la esperanza y la paciencia van de la mano. En Romanos 12:12, se nos exhorta a ser alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en la oración. Esta es una receta poderosa para afrontar problemas. La esperanza nos permite mirar hacia adelante con expectativas positivas, incluso cuando enfrentamos dificultades. Es importante ser conscientes de que la esperanza nos permite vivir con propósito. Cuando fijamos la mirada en las promesas de Dios, en lugar de en las incertidumbres de la vida, empezamos a avanzar con confianza. En Jeremías 29:11, Dios dice: «Porque soy yo quien conoce los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de paz y no de maldad, para daros un futuro y una esperanza». ¡Qué promesa tan maravillosa! Debemos recordar que Dios tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo. Este tipo de esperanza, fundada en la verdad de la palabra de Dios, es transformadora. Cuando confiamos en que Dios nos guíe, incluso en las tribulaciones, permitimos que ese mismo poder nos impulse a la acción. La esperanza que hemos recibido de Dios debe fluir a través de nosotros. Esto significa que no solo debemos recibir, sino también ofrecer esperanza a los demás. Cada uno de nosotros está llamado a ser un agente de esperanza en medio de un mundo que necesita desesperadamente escuchar promesas de un futuro mejor, redención y paz. Miremos a nuestro alrededor. Hay muchas personas luchando, atrapadas en la desesperación, muchas de ellas sin saber dónde encontrar esperanza. Tú puedes ser la puerta que se abra para que encuentren ese camino. Es a través de una palabra de ánimo, una sonrisa, un gesto de amabilidad o la escucha activa que puedes crear un espacio de esperanza para alguien. Recuerdo un momento en que un simple gesto mío marcó la diferencia en la vida de alguien. Estaba en una cafetería donde conocí a una mujer angustiada que simplemente sonrió mientras miraba al vacío. La saludé y comenté sobre el día tan bonito. Para mi sorpresa, esto la llevó a decirme que acababa de perder su trabajo y que estaba lidiando con ansiedad. Lo que empezó como una conversación informal se convirtió en un espacio seguro para compartir sus dificultades. Emprendimos este camino juntos por un breve momento, pero fue un recordatorio vívido de cómo el amor y el perdón pueden convertirse en actos de esperanza. Mientras buscamos oportunidades para difundir esperanza, nos convertimos en reflejos del propio Cristo. Él es nuestro mayor ejemplo. En Juan 16:33, Jesús dice: «En este mundo tendréis tribulación, pero tened buen ánimo, he vencido al mundo». La victoria de Jesús nos asegura que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, tenemos la promesa de esperanza y logros. Por lo tanto, al cerrar esta reflexión sobre la esperanza, que seamos nosotros quienes traigan luz donde hay oscuridad. Que llenemos los corazones de esperanza, tal como hemos sido llenos. Que seamos conocidos no solo como una comunidad que comparte amor y perdón, sino también como quienes infunden esperanza en las vidas que encontramos. Que esta esperanza resuene en nosotros y a través de nosotros, mostrando al mundo lo grande que es nuestro Dios, que siempre está a nuestro lado. Amor. A medida que avanzamos, quiero que reflexionemos sobre un último aspecto que entrelaza todos estos temas: la acción. La fe, el amor, el perdón, la comunidad y la esperanza no son solo conceptos para discutir o contemplar. Se les llama a la acción, exigiendo que avancemos hacia un mundo que necesita esta transformación. En Santiago 2:14 encontramos una pregunta provocadora. Hermanos míos, ¿de qué sirve si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? Porque la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto nos lleva a entender que nuestra fe debe estar viva, expresada en acciones concretas. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos que su misión estuvo marcada por las acciones. No venía solo a hablar de amor, amaba activamente. No solo enseñó sobre el perdón, sino que ofreció perdón a todos los que cruzaban su camino, incluso en la cruz, diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. En todas sus interacciones, Jesús se dedicó a servir, tocar, sanar
y restaurar vidas. Su ejemplo nos llama a una vida de acción, donde nuestras palabras y nuestros hechos van de la mano. Permítanme compartir otra historia inspiradora. Conocí a Ana, una mujer de nuestra comunidad, que vio en su propio dolor una oportunidad de servir. Ana había luchado contra la depresión durante muchos años. Se sentía sola y aislada en su batalla, pero a medida que experimentaba sanación y restauración a través del amor de Cristo y la comunidad, empezó a sentir un deseo ardiente de ayudar a otros que luchaban de manera similar. Con esta nueva perspectiva, Ana decidió crear un grupo de apoyo en la iglesia. No era terapeuta, era alguien que entendía la lucha y estaba dispuesta a compartir su experiencia. Lo que empezó como una pequeña reunión en su salón creció rápidamente, atrayendo a personas de diversos orígenes y dificultades, todas buscando un espacio seguro para compartir y encontrar ánimo. En 1 Juan 3:18 se nos exhorta: Mis pequeños, no amemos en palabra ni en lengua, sino en obra y en verdad. Ana se tomó esas palabras en serio. No solo hablaba de amor, actuó con amor. En cada reunión, Ana dirigía momentos de oración, leyendo la palabra y, lo más importante, compartiendo testimonios. Las historias de victoria y superación se convirtieron en semillas de esperanza en esas vidas. Con el tiempo, algunos participantes empezaron a sentirse empoderados para abrirse sobre sus luchas, y otros se hicieron voluntarios, ayudando a liderar las reuniones y trayendo a nuevas personas para conocer al grupo. Ana había creado un ciclo de amor y esperanza, donde el dolor de uno se convertía en fuerza para el otro. Este ejemplo nos recuerda que hay una gran diferencia entre sentir compasión y actuar en consecuencia. El amor que recibimos de Dios nos lleva a servir, a estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo puedo actuar con amor hoy? Esto puede manifestarse de muchas formas. Un gesto sencillo, como preparar una comida para un vecino que está pasando por dificultades, o ofrecer cuidar de los hijos de alguien que necesita tiempo para sí mismo, son actos que reflejan el amor de Cristo. Cuando miramos el mundo que nos rodea, nos damos cuenta de que hay multitud de oportunidades para practicar el amor y la esperanza. Desde grandes crisis sociales hasta pequeñas dificultades en la vida cotidiana, cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. En Mateo 5:16, Jesús nos instruye: que tu luz brille ante los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Nuestras acciones tienen el poder no solo de transformar vidas, sino también de glorificar a Dios. Por eso, al cerrar esta reflexión, quiero animarte no solo a absorber estas verdades, sino a ponerlas en práctica. Deja que la fe, el amor, el perdón, la esperanza y la acción se conviertan en elementos naturales en tu vida. Que siempre estés atento a formas de actuar, para que en cada acción puedas ser un faro de luz y transformación en la vida de alguien. Comprometámonos a ser personas que no solo hablan de fe, sino que la demuestran a través de nuestras acciones. Que seamos nosotros quienes traigan esperanza al mundo y que, a través de nuestros gestos, reflejen la bondad y la verdad de nuestro Señor. Que este mensaje vivo se convierta en un movimiento dentro de nuestras comunidades, trayendo el cambio donde más se necesita. Vamos a marcar la diferencia juntos. Amén.